El día de hoy me ha encargado de dictar esta breve charla sobre los principios de seguridad y salud en el trabajo. Comienzo directamente hablando sobre los principios de seguridad y salud en el trabajo. Antes de hablarle propiamente de estos principios, es importante establecer algunos puntos de nuestra normativa actual que son cruciales para entender justamente la relevancia, la importancia que tienen estos principios en el derecho actual y sobre todo en la seguridad y salud del trabajo. Entonces, como de seguro muchos de ustedes saben, pero otros quizá no, la ley que regula la seguridad y salud en el trabajo es una ley bastante joven. Es la ley 29783. Misma que entró en vigencia en el año 2012, fue promulgada en el año 2011, si mal no recuerdo, y rige hasta la actualidad. Esta norma es importante porque supone un cambio en el paradigma de la protección de la salud, de la seguridad y la salud de los trabajadores en el ámbito laboral en la sociedad peruana. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque antes de la vigencia de esta norma, no había una norma similar que unificara todas las especificaciones, todas las obligaciones, disposiciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo. Como consecuencia, el sistema de seguridad y salud en el trabajo se enfocaba más en la reparación al trabajador que en la prevención. Es decir, se buscaba que ante un accidente laboral o una enfermedad ocupacional, evidentemente estos son sucesos que vienen sucediendo hace muchos años, mucho antes de la vigencia de esta norma, pero lo que se buscaba es que con la normativa anterior a la actual se determinase quién debía reparar el daño en el trabajador, pero no se centraba en prevenir, no se centraba más bien en prevenir que dicho daño no ocurra en primer lugar. Sí, Esta, pero estoy con audífono. ¿Lore? No te preocupes, disculpa, había una interferencia. Ok, Continúa nomás ningún por problema, ahorita. ningún problema. Esta nueva regulación se aplica no solo a los empleadores y trabajadores del régimen laboral privado, ojo, sino también a los funcionarios y trabajadores del sector público, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, incluso aquellos que laboran por cuenta propia. Constituye entonces verdaderamente una innovación en búsqueda de mayor protección a la salud, a la seguridad y a la vida de todos los trabajadores, de todas las personas que ponen a disposición de otro sus servicios. Esta norma, además, es transversal, se aplica a todos los rubros existentes, tanto para el sector construcción civil, minería, pesca, agricultura, hidrocarburos, electricidad, industrias. No hay un ámbito que esté exento de la aplicación de esta norma. Todos los trabajadores, todos los empleadores tienen que ceñirse a esta norma. Los trabajadores para ver cuáles son sus derechos, los empleadores para ver cuáles son sus obligaciones. Entonces, ya he mencionado que esta norma supone un cambio de paradigma, ¿no? Porque el Estado le informa a todas las empresas, a todas las entidades, a todas las organizaciones públicas, a todos los empleadores, que deben implementar y fomentar la prevención de riesgos laborales. Es decir, todo empleador debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En el año 2012 se promulga también el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Decreto Supremo 005-2012 TR. Y en dicha normativa es que se nos especifica, cómo es que los empleadores van a dar cumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y además están los lineamientos para hacerlo. Es decir, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
hace o establece las disposiciones generales. Y el reglamento es el que enseña, o el que explica, o el que detalla más bien, cómo se va a implementar este sistema dentro de las distintas entidades existentes. Entonces, lo importante y esencial que tienen que entender antes de ponernos a hablar de los principios es que el objetivo de la actual normativa de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales. Es una norma que establece rangos mínimos, normas mínimas si se quiere, que todas las empresas o entidades están obligadas a cumplir, desde las más grandes hasta las más pequeñas. No hay nadie exento al cumplimiento de esta normativa. Evidentemente, no va a ser el mismo esfuerzo el que tenga que realizar una empresa o una planilla de más de 100 trabajadores que el de otra empresa con una planilla de menos de 10. El esfuerzo va a ser distinto. La forma en que regulan su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también va a ser distinta. Sin embargo, el esfuerzo por cumplir esta norma tiene que ser para todos, no solo para las empresas pequeñas, no solo para las empresas grandes, y los empleados, los trabajadores, los que prestan sus servicios para otros, pueden encontrar acá los derechos que los favorecen en caso de que haya un incumplimiento a estas obligaciones. Entonces, quiero citar estos dos artículos que me parecen muy importantes. El artículo 17 de la ley 29783, ustedes la están leyendo, ¿no? Señala que el empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud del trabajo. Esto de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales y la legislación vigente. Entonces, este artículo se debe leer de forma conjunta con el artículo 25 del decreto 05-2012-TR, el reglamento que les mencioné, y que señala que el empleador debe implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo en función del tipo de empresa u organización, del nivel de exposición a peligros y riesgos y de la cantidad de trabajadores expuestos. Ahora, no necesariamente una empresa pequeña siempre va a ser una empresa que genere pocos riesgos. Es lo habitual. Una empresa con 8 trabajadores suele ser una empresa que genera pocos riesgos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si hablamos de una empresa que se dedica al comercio de agentes químicos o agentes biológicos? Pongamos un ejemplo, dinamita. Es una empresa que puede generar altísimos riesgos. Entonces va a tener que hacer una sólida gestión de seguridad y salud en el trabajo, a pesar de que hayan tan solo 8 trabajadores en su planilla. Ahora, una empresa que tenga más de 100 trabajadores, generalmente es una empresa que tiene que hacer una gestión amplia. Pero si estamos hablando, por ejemplo, del trabajo de oficina, pues puede ser incluso menor el esfuerzo para esa empresa que para otra que trafique, que comercialice agentes químicos, agentes biológicos, y que evidentemente está más expuesta al peligro. Entonces, todas las empresas tienen riesgos distintos y es necesario que se haga una gestión de seguridad y salud del trabajo tomando en cuenta las características particulares de cada empresa. Entonces, ya hemos hablado del cambio de paradigma que se da a partir de la vigencia de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya hemos hablado también del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, habiendo hecho esta pequeña introducción, ya podemos pasar a hablar de los principios. Y antes de hablar específicamente de los principios de seguridad y salud en el trabajo, sería importante que también hablemos de qué son los principios. Probablemente ustedes sepan que en muchas ramas del derecho se establecen diversos principios. Pero ¿cuál es la importancia de estos principios? Sabemos que hay principios en el derecho administrativo, en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho tributario,
Y claro, también en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se han establecido principios. Pero ¿para qué sirven esos principios en primer lugar? La importancia de estos principios generales y en específico de los principios de la seguridad y salud en el trabajo, pero estas funciones, como les digo, son para todos los principios, no solo para los de la seguridad y salud en el trabajo, son principios para cualquier rama del derecho, son las funciones que cumplen los principios. ¿Y qué funciones cumplen? Tienen una función informadora, una función integradora y una función interpretativa. Entonces, brevemente, porque no es en lo que me voy a centrar, pero brevemente, la función informadora hace referencia a que los principios inspiran al legislador, le informan al legislador sobre qué parámetros debe seguir cuando va a establecer nuevas normas. El derecho cambia constantemente porque la realidad cambia constantemente. Hay peligros que hace unos años no existían. Era inconcebible que exista. Actualmente, por ejemplo, se está avanzando bastante en una rama que es, en el Perú al menos casi nueva, ¿no? La seguridad y salud en el teletrabajo. Hasta antes de la pandemia era muy poco común ver trabajadores realizando, bueno, al inicio de la pandemia el trabajo remoto, hoy el teletrabajo, y sin embargo, es una rama que hoy por hoy va avanzando porque se está utilizando más. Entonces, la norma va cambiando, pero el hecho de que haya eh, principios sirve para que el legislador, a la hora de generar una nueva norma, sepa qué parámetros tiene que respetar. Es decir, ¿se puede emitir una nueva norma? Por supuesto que sí. ¿Se puede emitir una norma que ahora tome en cuenta nuevos peligros que antes no existían? Por supuesto que sí. Pero no una norma que no respete los principios que vamos a reseñar a continuación. Porque evidentemente estamos hablando de normas básicas que son de cumplimiento estricto de todos los empleadores, trabajadores y también del Estado. También los principios tienen una función integradora. Esta función integradora hace referencia a que los principios pueden llenar vacíos o lagunas jurídicas. Brevemente también, cuando se saca una norma, la norma nunca es perfecta. La norma siempre puede ser mejorada. Y siempre van a haber casos donde la norma no haya regulado directamente la conducta que estamos viendo. Pero el juez no puede dejar de dar una solución, de dar una decisión fundada, una decisión judicial, amparándose en que hay un vacío jurídico. Pues siempre tienen que dar una solución. También las entidades administrativas tienen que dar una solución. Pero ¿qué pueden hacer si hay un vacío en la norma? Tienen que, tienen que inspirarse en los principios de la rama, ¿no? En este caso de la seguridad y salud del trabajo, para dar una decisión. Y eso lo van a ver bastante en definiciones de Sinofin. Muchas veces se cita el artículo con el principio a la hora de sustentar el porqué de una multa, de una penetración, de una resolución de intendencia, de subintendencia. Y finalmente, los principios también tienen una función interpretativa. Los principios permitirán, o deberían permitir, dar soluciones coherentes a los casos donde no quede claro el sentido de una norma. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando sí, o sea, la conducta ha sucedido y hay una norma, pero también hay otra, y no sabemos cuál aplicar, lo que tenemos que hacer, o lo que tiene que hacer el magistrado en todo caso, el magistrado que está viendo este caso, es tomar en cuenta los principios a la hora de decidir, porque siempre tiene que dar una sentencia que esté debidamente motivada. Y cuando haga este ejercicio, va a tener que ampararse en los principios para decir el por qué me he decidido por esta norma y no por esta otra, sustentándose en los principios de seguridad y salud, y también tal vez en los principios del trabajo, dependiendo de qué caso estemos hablando. Pero bueno, entonces, ya viendo quedado claro las funciones de los principios, podemos ahora sí hablar sobre los principios de la seguridad y salud del trabajo. ¿Dónde están, en primer lugar, dónde están ubicados estos principios?
están ubicados justamente en el título preliminar de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, Ley 29783. ¿Les parece casual que estén ubicados ahí? Desde luego que no. El que estén ubicados ahí revela justamente la importancia, la preeminencia, ¿sí? Como la finalidad que tienen estos principios de guiar a los que aplican esta norma la correcta aplicación del resto del articulado. Están al inicio porque si yo leyendo el articulado no me queda claro qué norma prevalece, no me queda claro cómo decido en este caso donde no hay un artículo directo que regule esta conducta, tengo que volver al principio, tengo que volver justamente al título preliminar y ahí, inspirándome en los principios, es donde voy a encontrar una solución. Pasamos ahora sí a hablar de los principios de la seguridad y salud en el trabajo. Y empezamos con el primero, el principio de prevención. Este principio es esencial y lo voy a leer porque es el principio madre. Sin este principio no hay en sí ni siquiera ley de seguridad y salud en el trabajo. Todas las decisiones que ustedes puedan leer eh, en actas de infracción de SUNAFIL, en las que se hable de accidentes o de enfermedades profesionales, y todas las sentencias fundadas, obviamente, de resarcimiento por enfermedad profesional o por accidente laboral, van a hacer mención de este principio. Este principio es primigenio y es esencial para que el resto del articulado en la norma tenga sentidos. Entonces, principio de prevención. El empleador garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Se resalta entonces que es responsabilidad del empleador el brindar los medios y condiciones necesarios para evitar cualquier daño en los empleados. Es decir, esta norma está señalando claramente quién es el responsable, quién es la persona que tiene el deber de prevenir daños en la salud de los trabajadores. Pero no solo de los trabajadores. Se señala acá algo muy importante, que esta prevención también debe alcanzar a quienes no tienen vínculo laboral, pero que prestan servicios para la empresa. Es decir, ¿esta norma alcanza a contratistas? Sí. ¿A proveedores? Sí. ¿A locadores de servicio? También. También. Esta norma alcanza incluso a personas que no estén prestando ningún servicio para la empresa, pero hayan ingresado ahí. Hace poco, no hace tampoco, ya desde el 2021, salió una resolución en la cual una resolución de SUNAFIL, en la cual se eximió de una multa a un empleador que no había permitido el ingreso de un inspector de SUNAFIL. ¿Y por qué no le había permitido el ingreso a este inspector? Porque el inspector no tenía el SCTR adecuado para el tipo de riesgos que se iban o que eran propios de la actividad de dicha empresa. Entonces, no dejar entrar a un inspector de SUNAFIL es una falta gravísima. Es algo que no debería hacerse. Pero si dejarlo entrar pone en peligro, perdón, la vida de este inspector, está habilitado el empleador a no hacerlo. Ojo, les digo, esto es una situación límite. Solo si realmente están convencidos de que hay riesgos tan elevados que permitir el ingreso de este trabajador, este inspector, perdón, podría poner en peligro la vida de él, es que están habilitados para hacer esto. Es una situación excepcional. No estoy diciéndoles que no dejen ingresar en todo eso. Ahora, Pablito, una pregunta. ¿Ya vas a empezar a presentar o te has dado cuenta que no estás presentando aún? ¿Estás compartiendo tu diapositiva? Sí. Ah, soy yo. Sí la estás compartiendo. Discúlpame.
Ok, Es un Gloria, no problema hay técnico ningún que yo tengo. Sí, es un problema problema, técnico. Gloria. Continúa. ¿Dónde iba? Bueno, aparte, el principio menciona que se deben considerar factores sociales, laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos de la salud laboral. ¿Qué significa esto? Que yo debo considerar a cada empleado en particular a la hora de darle orden. Es decir, si por ejemplo yo tengo un trabajador que ya yo veo en sus antecedentes, porque yo les hago exámenes médicos de entrada, veo que tiene problemas en la columna. Yo puedo decirle, oye, carga peso, podría estar exponiéndolo a un peligro al que probablemente no exponga, bueno, dependiendo del peso, evidentemente, ¿no? Al que probablemente no va a exponer a otro trabajador joven, completamente sano, y le digo, oye, carga esta caja, pesa, no sé, 15 kilos. Probablemente la cargue sin ningún problema. Ahí no estoy vulnerando el deber de prevención. Pero si yo le doy esta orden a un adulto mayor, por ejemplo, podría sí estar haciendo. ¿Qué pasa si después de cargar prolongadamente estas cajas, mi trabajador, adulto mayor, me empieza a decir, oye, tengo problemas en la columna? ¿Hay una relación entre ambos? Probablemente sí. Entonces, hay un incumplimiento del, del principio de prevención. También dice, y es muy importante, incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral. Del mismo modo, yo tengo que tomar en cuenta las diferencias entre mis trabajadores y mis trabajadores. Por ejemplo, hay una resolución ministerial, la norma de estándares ergonómicos, es una, ahorita no se recuerdo qué resolución ministerial es, pero esta norma establece los pesos máximos que deben cargar los trabajadores. Y ahí se hace una diferencia entre el peso máximo que debe cargar un trabajador varón, me parece que es 25 kilos, y una trabajadora mujer, que me parece es 15 o 20, no estoy 100% seguro. Pero entonces, esto nos indica que el empleador tiene que tomar en cuenta a la hora de dar una orden a sus trabajadores esta dimensión de género. Se debe tomar en cuenta, ok, ¿cuánto pesa esta carga? Esta carga pesa, no lo sé, 25 kilos. Ah, ok, que venga uno de mis trabajadores varones. Ah, pesa 15. Bueno, puedo llamar a uno de mis trabajadores. Pesa más de 25. Ah, no, entonces tienen que cargarlo de a dos. ¿No? Puedo exponer a peligro a mis trabajadores. Entonces, en resumen, este principio protege la vida y la salud de los trabajadores y aquellos que, sin tener vínculo laboral, se encuentran en el ámbito del centro de labores. Entonces, como ya les mencioné al inicio, y lo pongo como caso práctico, cualquier incumplimiento al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo reviste en un incumplimiento del principio de prevención. No tener SCTR si realiza una actividad de riesgo, incumplimiento al deber de prevención. No darle los CPPs a mis trabajadores cuando realizan una labor de riesgo, incumplimiento al deber de prevención. ¿Qué duda cabe? No tener el documento I per se, no haber designado comité de seguridad y salud del trabajo, o si tengo menos de 20 trabajadores, no haber designado al supervisor de seguridad y salud del trabajo. Todas esas son distintas formas en las que un empleador, de forma tal vez involuntaria, pero injustificable al mismo tiempo, puede vulnerar el principio de prevención. Entonces, pasamos al segundo principio. Nuevamente lo voy a leer. Principio de responsabilidad. El empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes. Entonces, este principio señala que ante cualquier incumplimiento en materia de seguridad y salud, el empleador tendrá que asumir las consecuencias e implicancias de cualquier índole. Ojo, cuando dice cualquier índole, no solo se refiere a implicancias económicas. Deben tener en cuenta, por ejemplo, que actualmente ya hay un tipo penal para los incumplimientos de seguridad y salud del trabajo.
ténganlo muy, muy en cuenta, porque si bien las implicancias económicas son las más conocidas, muchas veces incluso las más temidas, hay otras que pueden ser menos conocidas, pero pueden ser incluso más graves, pueden ser incluso más perjudiciales y pueden generar mucho más daño. Entonces, este principio señala que el empleador asume las consecuencias cuando hay un accidente o una enfermedad. Estamos hablando entonces de una responsabilidad objetiva para el empleador, porque cuando hay un accidente o una enfermedad ocupacional, el empleador asumirá las consecuencias de todo tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los casos en que el trabajador requiera el uso de EPP, vamos a poner un caso práctico, muy difícil, pero es justamente para que entiendan el principio de responsabilidad. Pongamos que hay tres empleados. Tenemos un empleador, tres empleadores con tres trabajadores que realizan la misma función, similares, distintos, pero realizan la misma función, en tres empresas distintas. El primer empleador ni siquiera le da los EPPs al trabajador. No le da. El segundo sí le da los EPPs, pero no supervisa que los esté usando. Y el tercero le da los EPPs, supervisa su uso. Pese a ello, los tres sufren accidentes similares, ¿no? O sea, yo sé que es muy difícil porque generalmente las consecuencias suelen ser distintas. El empleador, el trabajador del empleador que suele vigilar el uso correcto de los CPP, probablemente va a sufrir daños menores. Pero pongamos para este ejemplo, un poco teórico, que los tres sufren el mismo daño. Entonces, eh, ¿dónde está la diferencia? ¿No? Si igual como empleador tengo que asumir mi responsabilidad, ¿de qué me sirvió haber sido diligente, haber establecido, supervisado correctamente el uso de los equipos de protección personal si al final todos han sufrido el mismo daño? Justamente el principio de responsabilidad señala que el empleador asumirá las consecuencias legales de los daños causados por los accidentes laborales. Pero esta solución va a ser proporcional a su propia actuación. Entonces, el primer empleador, el que ni siquiera dio los EPPs, él no va a tener ningún tipo de atenuante. Incluso, aparte de la demanda por indemnización, podría ser que se le haga una denuncia penal, ¿no? En la demanda de indemnización o de resarcimiento, el factor de atribución que determine su responsabilidad probablemente va a ser una culpa inexcusable. Lo mismo sucederá en el caso del empleador que sí otorgó los equipos de protección, pero no supervisó correctamente el uso. Él va a tener un atenuante, ¿no? Ha sido un poco más diligente que el primer empleador, pero sin tener tampoco una conducta ideal. Él va a poder decir, oye, sí le di los EPPs, pero de todos modos tiene responsabilidad. Probablemente se va a establecer una indemnización menor respecto al primer empleador, pero de todos modos va a haber. Y ahora, ¿qué pasa con el tercer empleado? Es decir, el empleador que le dio los EPPs oportunamente al trabajador y que supervisó que los use correctamente. En ese caso, estamos hablando de un trato diferente, porque acá estamos hablando de un empleador diligente. Probablemente también sea demandado por resarcimiento, sí, pero ahí vamos a estar hablando de un factor de reducción distinto. Vamos a estar hablando de una culpa leve. Y esto va a tener consecuencias a la hora de cuantificar el daño. Cuando el juez cuantifique el daño del tercer empleador, el monto va a ser probablemente menor. Obviamente es difícil hablar en abstracto, se tiene que tomar en cuenta todos los aspectos que han sucedido, pero probablemente, al menos comparando estos tres casos similares, el monto indemnizatorio, la cuantificación va a ser menor. ¿Por qué? Porque la conducta que ha tenido este empleador ha sido una conducta diligente. Claro, pese a ello ha habido un daño, lo que implica que se debe mejorar aún más. Pero de todas maneras, estamos hablando de un empleador que ha cumplido.
Y eso se va a ver reflejado en la sentencia. Entonces, bueno, como les digo, es imposible hacer un ejemplo exacto en abstracto. Y siempre se deben tomar en cuenta las circunstancias particulares para cada caso. Pero lo que quiero resaltar es que el principio de responsabilidad señala que el empleador debe hacerse cargo de las consecuencias económicas causadas por los accidentes laborales. Pero también esta cuantificación, la cuantificación de esta responsabilidad, será atenuada por la conducta que el empleador haya tenido. ¿Ok? Entonces pasemos al siguiente. Principio de cooperación. Nuevamente voy a leer. El Estado, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones sindicales establecen mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este principio está muy relacionado con el objetivo principal de la norma, el que les hablé al inicio, ¿no? Que es la promoción de una cultura de prevención de riesgos laborales. Este principio señala que los tres actores mencionados, Estado, empleadores y trabajadores, deben establecer los mecanismos que puedan generar una colaboración, una cooperación en materia de seguridad y salud del trabajo. Y acá quiero que me permitan citar a una de las personas que más ha estudiado estos temas de seguridad y salud en el trabajo, al menos en el Perú, la doctora Estela Ospina. Quiero leer esta cita de él. Este principio se sostiene, el principio de cooperación, se sostiene en la importancia del diálogo social. ¿Ok? Efectivamente, se hace expresa mención a que se establecen mecanismos que garanticen la permanente colaboración y coordinación entre los actores sociales involucrados en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este principio tiene dos expresiones. Una, en el ámbito nacional, en el denominado Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la conformación de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y las comisiones regionales de seguridad y salud en el trabajo. En ambos casos, de naturaleza tripartita. Tripartita porque participan tres: Estado, empleadores y trabajadores. La otra expresión es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el ámbito de la empresa. Un órgano bipartito, compuesto por representantes del empleador y de los trabajadores. Y paritario. Los empleadores y los trabajadores tienen la misma cantidad de representantes en la conformación de esta instancia, y cuya finalidad es contribuir con la prevención al interior del centro de trabajo. Esta cita me parece excelente, porque resume las dos aristas que tiene el principio de cooperación. Una arista, digamos, a nivel macro, con el diálogo social, que es relevante porque solo se puede conocer y solo se pueden realizar cambios cuando participa el Estado. No hay otra forma de lograr cambios sin la participación del Estado, ¿no? Eso lo vamos a ver también en un principio posterior, pero a grandes rasgos, ¿cómo se van a lograr cambios normativos? Incluso si se diera el difícil caso, pero si se diera el caso en el que los trabajadores con las organizaciones sindicales más representativas y los empleadores con las empresas más representativas de un sector dialogan por sí solos y se ponen de acuerdo en que sí, hay un cambio normativo que sería positivo. ¿Cómo se va a reflejar este cambio normativo en la realidad si el Estado no participa? Es imposible. Y el otro aspecto relevante que resalta la autora Ospina es justamente el ámbito ya interno dentro de la empresa. Toda empresa tiene que conocer los riesgos que hay dentro de su empresa, dentro de su centro de labores. Para ello, ojo, no estoy diciendo que sea responsabilidad del comité ni del supervisor, pero sí es relevante su participación. Tiene que haber establecido a un supervisor o un comité de seguridad y salud del trabajo. Y así como
el deber de cooperación exige que haya participación de los empleadores y de los trabajadores a nivel macro, a nivel interno, también tiene que haber participación paritaria de los trabajadores y de los empleadores. Entonces, si bien existe un principio de responsabilidad, el principio del que hemos hablado eh, hace un momento, este principio de cooperación resalta la importancia de que el Estado esté presente. Ustedes han visto muchas veces, después de un accidente inmediato, un accidente de tipo laboral, siempre aparece el Estado, siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el lamentable accidente en las Malvinas, donde fallecieron 2 muchachos, o el muy lamentable accidente en una conocida cadena de comida rápida, una cadena transnacional, donde 2 trabajadores también perdieron la vida. ¿Qué pasó? El Estado se hizo presente de inmediato. ¿Cómo? La municipalidad clausuró el restaurante, fiscalización fue y se hizo presente, se impusieron multas administrativas, etc. Es decir, diversas entidades estatales se hicieron presentes, evidentemente, esa es una actuación reactiva, ¿no? Posterior al suceso. Y como ya mencioné, lo que busca la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es una actuación preventiva. Es decir, cambiar esa visión de solo actuar cuando ya surge un accidente a una actuación que busque más bien la prevención. Entonces, estas mesas de diálogo justamente lo que buscan es mejorar la prevención. ¿Cómo? A través de la toma de opinión de empleados, de trabajadores y también de empleadores, por supuesto, pero con la necesaria intervención del Estado, ya que sin el apoyo estatal, todo esto no va a tener forma de traducirse en una norma. Pasamos al siguiente principio. Principio de información y capacitación. Las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia. Entonces, el principio de información y de capacitación, como lo he mencionado, señala que el empleador debe capacitar de forma permanente, ¿no?, a sus trabajadores. Esta información y capacitación es preventiva. Es otra forma en que se demuestra la naturaleza preventiva de esta norma. Y esto es sumamente relevante por 2 motivos. Primero, porque justamente estas capacitaciones tienen un efecto beneficioso en el ámbito de la empresa, ya que si estamos hablando de capacitaciones que estén directamente vinculadas a las funciones de los trabajadores, estas van a conllevar una reducción en la tasa de accidentes o enfermedades profesionales. Es trascendental que los empleadores también cambien su visión respecto a la inversión que realizan en materia de prevención y dejen de verla como un gasto, porque está demostrado ampliamente que es todo lo contrario. Lo que pasa es que muchas veces los empleadores perciben erradamente un ahorro para la empresa al no invertir en gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y ya cuando llegan las consecuencias del primer accidente laboral, estas pueden ser de una magnitud tan grande que pueden conllevar incluso el cierre de la empresa. ¿Cómo? Con las multas que impone SONAFIL, con las sentencias por la demanda de resarcimiento por responsabilidad civil. Estamos hablando incluso de posibles consecuencias penales. Entonces, la inversión que los empleadores realicen en materia de seguridad y salud en el trabajo son sumamente beneficiosas para la empresa. Y entre estas, justamente, están las capacitaciones a los trabajadores. Si ustedes revisan actas de infracción de SONAFIL o resoluciones de su intendencia, se van a dar cuenta que algo que siempre se verifica
a la hora de realizar una inspección por accidente de trabajo es justamente si la empresa cumplió o no con dar la capacitación adecuada a los trabajadores. Ojo, adecuada. Y no solo a los trabajadores, sino también a los trabajadores de contratistas, a los trabajadores de subcontratistas, porque están prestando el servicio dentro del centro de labores o el lugar dispuesto por la empresa principal. Como ya señalé previamente, prevención no se limita a las personas con las cuales hay un vínculo laboral directo. En consecuencia, tampoco la obligación de brindar la capacitación se limita solo a los trabajadores con los que haya un vínculo laboral directo, valga, o perdonando la redundancia, ¿no? En consecuencia, tampoco la obligación de brindar la capacitación va a ser solo para los. ¿Me dejo entender? Este principio está ligado al ya mencionado, ¿no? Desde el inicio de prevención del empleador. Porque ¿cómo se puede prever sin informar? ¿Cómo se puede prever sin capacitar, sin concientizar a los trabajadores? Esto es virtualmente imposible. Ambas obligaciones van de la mano y están indisolublemente ligadas. Toda actividad genera peligro, genera riesgo. Distinto es que no todas las actividades tienen el mismo riesgo. Por supuesto, eso sí, pero si bien habrán actividades donde el riesgo es minúsculo, siempre va a haber riesgo. No va a haber actividad sin riesgo. Me dejo entender. Incluso estar sentado todo el día genera riesgos. Posibles problemas en la columna, posteriores. El uso prolongado en oficinistas del mouse puede generar enfermedades en el túnel carpiano, puede generar problemas de salud. Es decir, hay riesgos en todo lugar. Entonces, algo que es muy importante, y en lo que si quiero resaltarlo como un triste caso práctico en realidad, es que las capacitaciones, para que tengan valor, tienen que estar vinculadas a la materia que van a realizar los trabajadores. Porque, ¿qué pasa? Hay una obligación de realizar mínimo 4 capacitaciones al año. Ojo, no estoy diciendo que solo realicen 4 capacitaciones al año, estoy diciendo que ese es el mínimo que establece la norma. ¿Y qué pasa? Viene el empleador, ¿no? Se pone a averiguar y dice, voy a contratar a esa empresa para que dé las capacitaciones. ¿Y qué capacitaciones da? Primera charla, ¿qué es la ley de seguridad y salud en el trabajo? Segunda charla, ¿qué es el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo? Tercera charla, ¿qué es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Cuarta charla, ¿qué es el IPRC? O prevención del hostigamiento sexual en el trabajo. Todos esos temas son súper importantes. Ojo, no estoy diciendo que alguno de ellos no lo sea, todos son sumamente relevantes. Pero ¿qué pasa si mi trabajador se dedica a cargar y descargar mercadería todos los días? ¿No? Es un estibador. Yo lo he contratado como estibador, carga y descarga mercadería todos los días. ¿Cómo el saber lo que es la ley de seguridad y salud del trabajo, el reglamento, cómo evitar el hostigamiento sexual, cómo eso lo va a ayudar a cargar correctamente la mercadería? De ninguna forma. ¿Cómo lo va a ayudar a evitar futuras enfermedades en sus columnas, en sus rodillas, en su cadera? De ninguna forma. ¿Me dejo entender? Entonces, para todos los empleadores que están en esta charla, tienen que tener en cuenta que no basta con decir, ya, bueno, yo contrato a esta empresa, ya, las 4 capacitaciones, hay un paquete por tanto, listo, ya está. No, de lo que se trata acá es de ver que estas charlas estén vinculadas directamente al riesgo que van a tener los trabajadores. Y evidentemente, sobre todo para los que tienen empresas muy grandes, los riesgos no van a ser los mismos para todos los trabajadores. Es decir, los trabajadores en mi área, estibadores, van a tener unos riesgos. Mis trabajadores del área administrativa van a tener otros, lógicamente, no van a ser los mismos. Si yo soy un trabajador del área administrativa, ¿a qué me sirve que me den una charla sobre cómo cargar peso? Eso no está de más nunca, pero propiamente no me va a ayudar, porque mis riesgos son otros. Yo también tengo riesgos, son diferentes. Tal vez los riesgos no entrañen una consecuencia tan nefasta como la de un estibador que carga sin saber cómo hacerlo, pero también hay riesgos.
Entonces, cuando ustedes revisen, de forma preventiva, obviamente, ¿no? Porque espero que no les pase, pero cuando revisen actas de infracción, cuando revisen resoluciones o intendencias, siempre van a encontrar que en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, se estudia si hubo o no hubo capacitación. Y no solo eso, muchas veces hay la capacitación. El perfil dice, ok, sí, sí, hay esta capacitación, pero no hay una capacitación directa para lo que se estaba haciendo el empleado, el trabajador. El trabajador estaba manipulando esta maquinaria. Él no tiene charlas sobre cómo manipular. Me han traído como 20 charlas que le han dado al empleador, pero ninguna sobre cómo manipular esta maquinaria. No ha recibido la capacitación adecuada. Es así de sencillo. Entonces, tiene que haber una capacitación directa sobre los peligros que va a afrontar el banco. Entonces, pasamos al siguiente principio. El principio de gestión integral. Todo empleador promueve e integra la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la gestión general de la empresa. Entonces, este principio dice que el empleador debe promover e integrar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la gestión general de la empresa. Es decir, el empleador debe promover que el sistema de seguridad y salud se integre a los otros sistemas. ¿Y qué otros sistemas hay? Por ejemplo, sistema de recursos humanos, sistema de calidad, sistema de medio ambiente, de logística, de seguridad patrimonial, etc. Entonces, pasamos directo al caso real. Algo que muchas veces me dicen las personas que vienen acá. Oye, yo no tengo recursos humanos, tengo una empresa muy pequeña, somos solo 8 trabajadores, yo tengo jefe de recursos humanos, yo tengo jefe de calidad, yo tengo jefe de logística, entonces este principio no se me aplica, ¿verdad? Falso, falso, no es así. Que no hay un jefe de calidad o un jefe de recursos humanos o un jefe de logística no significa que estos sistemas no existan, solo que probablemente los hace un solo trabajador. O incluso si estamos hablando de empresas muy pequeñas, quizá todas estas funciones las hace el gerente general, pero necesariamente alguien lleva las finanzas de la empresa, alguien ve los temas de recursos humanos, alguien ve las planillas, alguien ve el pago de los beneficios de los trabajadores, etc. Alguien ve la logística de la empresa, aunque esa logística sea pequeña. Entonces, eh, evidentemente, si la empresa es pequeña, los riesgos van a ser menores y evidentemente eso va a conllevar que el sistema de seguridad y salud también sea más reducido. Pero este principio se aplica en toda empresa y a cualquier empleador. Ya lo he dicho antes, así que por favor, ténganlo presente. Entonces, este principio propugno, ¿qué cosa? Una visión, bueno, no lo que es integral, porque ya eso está en el nombre del principio, una visión pues holística, ¿no? Que debe ir desde las cuestiones preventivas hasta la asunción de responsabilidades. Y es el empleador el que debe promover e integrar el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Por ejemplo, digamos que la empresa establece una capacitación para los trabajadores. Justo acabamos de hablar de las capacitaciones, ¿no? Establece una capacitación para los trabajadores y la mitad de los trabajadores no asisten. ¿Cómo debería actuar el empleador? ¿Debería dejarlo ahí? ¿O debería comunicarse con los trabajadores? ¿Determinar si ha habido justificación? Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque como les he explicado, no basta con decir, yo hice mi capacitación, ¿no? La mitad no fue, es su problema. Eso no se va a sostener. Para que haya un verdadero cumplimiento del principio de prevención, que les he dicho, el principio de prevención está ligado a todos los demás, para que haya un verdadero cumplimiento del principio de prevención, entonces también tiene que haber una fiscalización al aplicar otros mecanismos de prevención, otros mecanismos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eh, al hacer referencia, o sea, a la gestión integral, ¿no? Se señala que el empleador no debe limitarse a tomar solo algunas medidas y contentarse con ello. Por el contrario, debe estar detrás del cumplimiento
a rajatabla del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Y esto incluye determinar los riesgos, sí, capacitar a los trabajadores, sí, entregarles los equipos de protección personal cuando sea necesario, sí, pero también fiscalizar el uso de estos EPPs, fiscalizar que los trabajadores vayan a sus capacitaciones. Y si los trabajadores no lo utilizan, los trabajadores no asisten, pueden sancionarlos y deben hacerlo para que esta conducta no se extienda, justamente. Porque al final la sanción va a ser para el empleador, no para el trabajador. La multa va a ser para el empleador. Entonces eso se debe tener muy en claro. Y el trabajador también lo debe tener en claro. Si se le da una capacitación, él tiene que asistir. Si se le da un EPP, un equipo de protección personal, él tiene que utilizarlo. Entonces, pasemos al siguiente principio. Es el sexto principio. El principio de atención integral de la sociedad. Entonces, ¿qué es este principio? Los trabajadores que sufran algún accidente de trabajo o enfermedad profesional, o ocupacional, perdón, tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. Ojo, procurando su reinserción laboral. Entonces, para estudiar este principio, es esencial que resaltemos que su aplicación, para empezar, se da únicamente en los supuestos de accidente de trabajo y enfermedad ocupacional. Recordemos también que en ambos supuestos es responsabilidad de la empresa. Tanto accidente de trabajo, enfermedades ocupacionales, ambos son responsabilidad de la empresa. Y entonces, si son responsabilidad de la empresa, ya suponen que previamente ha habido un incumplimiento al principio de prevención. Porque si no, esto no hubiera sucedido. Si se hubiera establecido un adecuado sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, difícilmente habría habido un accidente o enfermedad profesional. En ese sentido, este artículo señala que en estos supuestos el trabajador tendrá derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación, su rehabilitación y procurando su reinserción en el centro de trabajo. Estamos hablando entonces de que este principio busca que el empleador, al haber sido responsable del daño del trabajador, se encargue también de velar por su recuperación. Nuevamente, entonces, se trasluce la naturaleza tuitiva de esta norma, tuitiva, protectora de esta norma. Porque si bien busca un enfoque preventivo, lo posible, la existencia de un accidente o enfermedades es porque no desconoce la norma que estos van a seguir ocurriendo. O sea, la norma dice, yo establezco el principio de prevención. En teoría, todas las empresas que cumplan la norma, no debería haber accidentes. La norma sabe que esto no va a pasar, los accidentes van a seguir ocurriendo, las enfermedades profesionales van a seguir ocurriendo, y entonces establece este principio, para que en caso donde ya hubo incumplimiento, no se desconozca que la obligación de velar por la recuperación del trabajador e incluso velar por su reinserción laboral es del empleado. Él tiene esa obligación. ¿Por qué? Pues ha incumplido el deber de prevención y esto ha conllevado a un accidente laboral, a una enfermedad profesional. Entonces, no debe perderse de vista que este principio señala que el empleador debe procurar la reinserción laboral de los trabajadores que sufran accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Y al respecto yo quiero citar un artículo, ¿no? Es el artículo 76 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Esta norma dice algo importante, quiero que me permitan leer. Adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Los trabajadores tienen derecho a ser transferidos en caso de accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional
a otro puesto que implica menos riesgo para su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría, salvo en el caso de la invalidez absoluta. Es decir, el empleador no puede simplemente desconocer las consecuencias que un accidente laboral o una enfermedad profesional haya realizado en sus trabajadores. Y por lo tanto, en algunos casos, cuando el accidente revisa la suficiente gravedad, podría incluso tener que reubicar a los trabajadores. ¿Para qué? También para velar por su reinserción laboral. Porque si tenemos a un trabajador que ha sufrido un accidente severo, que ha disminuido su capacidad física, estamos hablando de que este trabajador antes era operario, toda su expertise, toda su experiencia laboral está en ese rubro. Y si está en ese rubro, ¿cómo le vamos a decir, bueno, hasta acá más? Es imposible porque justamente no va a encontrar ya más trabajo en otro lugar. Entonces, lo que dice esta norma es, en esos casos, hay una obligación de transferirlo a otra área, que realice otra labor, evidentemente acorde a las funciones que pueda realizar este trabajador, salvo en los casos de invalidez eh, absoluta. ¿Y por qué no en los casos de invalidez absoluta? Porque en esos casos ya entra a tallar la seguridad social y ya este trabajador pues, debería aspirar a una pensión de invalidez absoluta. Entonces, pongamos algunos casos prácticos. Digamos, por ejemplo, que un trabajador sufre un accidente en la empresa, en mi empresa, y este trabajador requiere muletas. ¿Tengo yo la obligación de dárselas? ¿Ustedes qué opinan? Basándonos en lo que acabamos de leer, en lo que acabamos de leer en el principio. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Evidentemente sí. Tengo que darle las muletas. Ojo, yo no se las tengo que regalar. Las muletas son de la empresa. Pero mientras él las necesite, tengo que dárselas. Tengo que dárselas porque si no, no estoy coadyuvando a su recuperación. Imaginemos que estamos hablando de un trabajador que ha sufrido pues, algún tipo de torcedura. Yo no le doy muletas. ¿Estoy ayudando a su recuperación? Claramente no. Voy a ver incumplimiento. Ahora, quiero poner un ejemplo que es trascendental. Es una pregunta que nos hacen recurrentemente. Mi trabajador tiene un contrato temporal, ¿no? Ha sufrido un accidente. ¿Estoy obligado a seguir renovándole? Sí o no. Ahí entra a tallar un tema muy relevante. Si el contrato no se ha desnaturalizado, estamos hablando de un contrato que tiene una causa objetiva real, perfectamente detallada, existe la debida motivación para utilizar este contrato, no ha pasado el tiempo máximo de uso de este tipo de contratos en este trabajador, el contrato es válido. El empleador, perdón, no va a estar obligado a renovar el contrato. Ahora, dicho esto exime al empleador de tener que seguir velando por la recuperación integral de este trabajador. No. Si este trabajador, por ejemplo, activó el SSTR tiene que seguir operando hasta que este trabajador recupere su salud por completo. Y si no, va a tener que hacerse cargo de otra forma, probablemente a través de una demanda de resarcimiento por responsabilidad civil, al haberse le generado daños al trabajador. Entonces, la respuesta debe verse de forma acotada. Desde el derecho al trabajo, al menos, no, o sea, si ha sufrido un accidente, no hay obligación de renovar. Pero debe tomarse en cuenta de que eso no exime en un ápice al empleador de su obligación de reparar el daño, de reparar integralmente el daño sufrido por el empleado, por el trabajador, disculpe. ¿Ok? Entonces, pasemos al siguiente principio. Principio de consulta y participación. El Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. ¿Qué empleadores, qué trabajadores? Los más representativos. Y de los actores sociales para la adopción
de mejoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y se dan cuenta, este artículo va de la mano con el principio de cooperación, ¿verdad? Como les dije, hay un artículo posterior en el que vamos a volver a hablar de... O sea, el Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativos. Estamos hablando nuevamente de un esfuerzo colectivo, un esfuerzo tripartito para una mejor prevención de riesgos laborales. Entonces, al hablar de la promoción de mecanismos de consulta y participación de empleadores y trabajadores, este principio nos está haciendo referencia a mecanismos externos. O sea, está haciendo referencia no a un consulta y participación dentro de mi empresa, no. Está haciendo referencia más bien a mecanismos externos, a consultas normativas a los ciudadanos, por ejemplo, a la función del Consejo Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, a la instalación de mesas de diálogo. A eso es a lo que está haciendo referencia. Es decir, mecanismos de consulta a un nivel macro, no a un nivel interno dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque ya mencionamos cuando hablamos del principio de cooperación. Porque aunque yo dentro de mi empresa llegara, o sea, sería positivo, sí, pero ¿puedo realizar yo cambios normativos por mí mismo? De ninguna manera. Necesito la participación del Estado. Y necesito, sobre todo si soy netamente un trabajador, participación del empleador. Ese esfuerzo colectivo tripartito es esencial para la verdadera construcción de una mejor atención de los problemas de seguridad y salud del trabajo. Entonces, constantemente van a ver que se crean estas mesas de diálogo, ¿no? A través del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o del Ministerio de Salud. Y estas mesas invitan a ciertos empleadores, generalmente de un sector determinado. O sea, no siempre de un sector determinado. Las mesas no se hacen para todos los sectores, al menos no es la norma habitual, ¿no? Por ejemplo, podemos invitar en esta ocasión al sector construcción. Entonces, se invitan a organizaciones sindicales del sector construcción y también a empleadores importantes del sector construcción. Se reúnen para discutir alguna norma, puede que evalúen la modificación que se requiera promover, ¿no? O alguno de esos dos grupos promueva, o incluso la creación de otra norma, ¿no? Y esta, al final, si se cree, se implementa o no, la nueva norma va a ser ya un tema legislativo, pero definitivamente no hay forma de que desde el Poder Legislativo se puedan, o incluso desde el Ejecutivo, se puedan recoger esas opiniones si es que no es justamente a través de la participación de las organizaciones de trabajadores y de los empleadores, al menos los más resaltantes. Ya para casi terminar, me faltan dos principios. Vamos a hablar de un principio del que definitivamente han escuchado. Principio de primacía de la realidad. Los empleadores, los trabajadores, los representantes de ambos y demás entidades públicas y privadas responsables del cumplimiento de la legislación en seguridad y salud en el trabajo brindan información completa y veraz sobre la materia. De existir discrepancia entre el soporte documental y la realidad, las autoridades optan por lo constatado en la realidad. De este principio de primacía de la realidad definitivamente he escuchado. ¿Por qué? Porque no es un principio exclusivo del derecho a la seguridad y salud del trabajo, sino que es un principio transversal que se aplica en todas las ramas del derecho. Lo que señala este principio, básicamente, es que cuando lo expresado en documentos por el empleador o por cualquiera de las partes, en realidad, no coincida con otros elementos que muestren lo que pasó en realidad, las autoridades van a optar por lo que pasó en la realidad. Los ejemplos pueden ser infinitos. Hablemos, por ejemplo,
de algo, ya, ok, caso práctico. Sucede un accidente en la empresa. Sunafil llama al empleador y le dice, quiero que me presentes acá las capacitaciones que recibió el trabajador y los equipos de protección personal que recibió el trabajador. Aparece el empleador y trae todos los documentos. Dice capacitación, 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 todo con la firma del trabajo. Equipo de protección personal del 2024, recibido, firmado por el trabajo. 23, firmado por el trabajo. 22, todo perfectamente cumplido en teoría. Pero luego salen otros elementos que permiten desacreditar que ha sucedido esto. Se prueba, por ejemplo, que la firma es falsa. El trabajador nunca firmó eso. O cuando lo firmó era una hoja en blanco. En realidad, le impusieron esa obligación. Se comprueba de que los días que supuestamente hubo la charla, no hubo ninguna charla, no vino nadie, los demás trabajadores dan fe de ello. Entonces, ¿qué va a hacer el magistrado a la hora de decidir? Va a tomar en cuenta lo que pasó en la realidad. Los papeles pueden decir una cosa, pero si hay suficientes elementos, y ojo, tienen que ser elementos igual de contundentes, pero si hay los elementos para determinar que lo señalado documentalmente es falso, el magistrado o incluso una autoridad administrativa va a decidir, se va a decantarse por lo que sucedió en la realidad. Y esto es esencial porque si no estaríamos permitiendo situaciones fraudulentas en las cuales el empleador no se preocuparía por cumplir el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, sino solo por dar la apariencia de él. Con eso no ganamos nada en prevención. Finalmente pasamos al último principio, principio de protección. Los trabajadores tienen derecho a que el Estado y los empleadores aseguren condiciones de trabajo dignas, que les garanticen un estado de vida saludable física, mental y socialmente en forma continua. Dichas condiciones deben propender a que el trabajador se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. B, que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. Entonces, brevemente, el principio de protección tiene como misión fundamental reducir los riesgos y los peligros a los que están expuestos en el ámbito empresarial los trabajadores. Es el empleador quien determinará el nivel de riesgo y peligrosidad existente en el trabajo. Sí, ya que es el empleador quien tiene la facultad directriz de dar seguimiento, de fiscalizar y sancionar en el ambiente laboral. Entonces, como su nombre lo establece, el principio de protección busca evitar cualquier situación de peligro en el entorno laboral del trabajador y para ello establece medidas que deben de realizarse por todos los trabajadores, siempre liderados y supervisados por el empleador, ¿no? Entonces, el principio de protección es sumamente importante porque ordena que tanto el Estado como el empleador protejan la salud y seguridad del trabajador, para lo cual deben asegurar las condiciones de trabajo dignas, que además tengan como objetivo garantizar un estado de vida saludable a nivel físico, mental y hacerlo de forma constante. Entonces, bueno, cuando hablamos de esto, podemos entrar mucho también al tema de lo que es la salud mental. Como dice el párrafo, busca que debe propender a que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. Seguro y saludable no solo en el aspecto físico, seguro y saludable también en el aspecto psicológico, porque hay muchos daños invisibles realizados a través de factores psicosociales. Daño, por ejemplo, estrés, por ejemplo, ansiedad, esos son daños que se pueden ver. Y por el otro lado,
propender a que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales de los trabajadores. Eso lo vemos mucho en el caso de empresas que establecen jornadas laborales extenuantes. Y la justificación muchas veces es, oh, le pago las horas extra, está bien, pero puede estar generándose daños que no son compatibles con la dignidad en el trabajo. Recordemos que nuestros trabajadores tienen derechos fundamentales que no se quedan en la puerta del centro laboral, los tienen consigo cuando desarrollan sus actividades diarias y tienen que seguir siendo respetados dentro del ámbito laboral. Lo vemos también en casos donde, por ejemplo, al trabajador no se le permite tomar vacaciones. El empleado se defiende y dice, bueno, yo le pago sus indemnizaciones, no hay problema. Sí hay problema, porque las vacaciones están establecidas por un motivo, y en no dárselas, actualmente ha sido una resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral, que puede ser, depende para conversarla un buen rato, pero de todas maneras, justamente, tiene como fundamento que aún pagando la indemnización, hay una falta de identidad, porque no le está permitiendo el goce del descanso al trabajador. Y este descanso está relacionado también con su salud y con su dignidad en el trabajo. Entonces, todas esas cosas tienen que tomarse en cuenta. Todos los principios que les he reseñado en esta charla están vinculados el uno con el otro, pero sobre todo el principal es el principio de prevención. Ninguno de los otros principios que les he leído tiene sentido sin el principio de prevención. Y eso tienen que tomarlo en cuenta los trabajadores a la hora de saber sus derechos. Es decir, a la hora de saber si acá ha habido algún incumplimiento del empleador o no. También tienen que ser tomados en cuenta por el empleador a la hora de realizar su sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Evidentemente, esta charla puede haberse quedado un poco corta, pero todos son bienvenidos al Ministerio de Trabajo en el área de consultas para realizar cualquier consulta adicional que tengan pertinente por hacer. De mi parte sería todo de momento. Quedo atento a las preguntas que puedan hacer. Ok, muchas gracias, Pablito. Es muy importante contar con gente tan capacitada y tan actualizada como tú. Esta tarde quisiera darle la bienvenida a nuestro coordinador, Walter Peralta, quien se encuentra con nosotros. Walter, buenas tardes. Walter, ¿estás con nosotros? Buenas tardes. Tenemos muchísimas preguntas para ti y muchas felicitaciones del público. Creo que puedo proceder a leer algunas preguntas. También invitamos al público, por favor, a llenar la encuesta de satisfacción, la cual es muy importante para nuestros eventos. Edwin Tuyume nos dice, en el principio de responsabilidad se evalúa las causas básicas e inmediatas para el ejemplo indicado, debido al actuar de cada empresa. Esto nos manifiesta Edwin Tuyume. ¿Es una pregunta? No es una pregunta, más es una afirmación, ¿no? Sarita Giraldo nos dice, buenas tardes, una consulta sobre las enfermedades ocupacionales. ¿Cuál es el procedimiento para identificarlas o si hay alguna normativa legal para orientarnos sobre ello? Así es. Qué excelente pregunta. Hay una norma actualmente que tiene la lista de enfermedades profesionales, ocupacionales, perdón. Y es una norma evidentemente bastante amplia, no podemos leerla acá, pero es una norma pública que está, la pueden encontrar fácilmente. Es el listado de enfermedades ocupacionales, justamente tiene ese nombre. Pero lo que quiero resaltar es que cuando una persona tiene una enfermedad acá, que está en esta lista, tiene mayor facilidad a la hora de hacer su demanda de resarcimiento por responsabilidad civil. Es decir, cuando demande, cuando quiera buscar su indemnización o cuando realice su denuncia en una FIL, va a haber una vinculación ya establecida en ese listado respecto a la labor que realiza con la enfermedad que padece.
Caso súper típico, el trabajador minero, eh, que Tengo parece que, problemas, no puedo activar el micro de Walter. Conti- sí, disculpen, caso típico, el trabajador minero que padece neumoconiosis. Eso ya está establecido. O sea, él no tendría que ir a la demanda y decir, quiero demostrar que por la labor que realicé en las minas tengo esta enfermedad. Eso ya se deduce, ya es evidente. Pero la acotación, y es muy importante hacerla, y que quiero resaltar en esta ocasión, es que si hubiera alguna enfermedad que ustedes revisan y no está en este listado, no significa que no puedan realizar una demanda por resarcimiento solicitando una reparación por ese daño. La diferencia está en que ustedes van a tener que probar de forma bastante clara y contundente el nexo causal. Por ejemplo, eh, la condromalacia. La condromalacia es una enfermedad que se da en las rodillas. Entonces, digamos que yo tengo a un trabajador que se dedica a la carga y descarga de mercadería. Él va y busca, él le detectan condromalacia, le dicen, te tenemos que operar y no solo eso, tienes que pasar básicamente 8 meses de terapias físicas para recuperar tu salud. Y él dice, bueno, yo sospecho que esta enfermedad que padezco es consecuencia pues de que he tenido que realizar carga y descarga de mercaderías durante un tiempo tan prolongado. Pero busco la ley, busco la norma, el listado y no aparece la condromalacia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, cuando haga su demanda de resarcimiento, necesariamente va a tener que probar el nexo causal. Va a tener que probar que la enfermedad que padece es consecuencia de la actividad que realizaba. Y esto es muy fácil hacerlo con los informes médicos, con resonancias magnéticas, todos los documentos médicos. Para recibir un resarcimiento, una indemnización, si se quiere llamar así, es necesario dos cosas. Una, tengo que probar el daño. Pero dos, tengo que probar que este daño es consecuencia de la negligencia del empleador o de el incumplimiento del empleador del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Me dejo entender? Entonces, sí, la norma existe, es el listado de enfermedades ocupacionales y el hecho de que la enfermedad que alguien padezca no esté en esta lista no significa que no se pueda realizar la demanda de resarcimiento. Solo significa que va a tener que demostrarse un vínculo, un nexo entre las actividades realizadas como trabajador y la enfermedad que actualmente padece la persona. Ok, Pablito, quisiera darle la bienvenida a nuestro coordinador. No sé si ya puede prender su micrófono, creo que hay inconvenientes con eso. También quisiera darle la bienvenida al participante Freddy Pérez Gallardo, pero antes invitarlos a llenar la encuesta de satisfacción. Hemos colgado el enlace en el chat. Bienvenido, Freddy, te escuchamos. Hola, Freddy, buenas tardes, te escuchamos. Bueno, continúo con las preguntas, Pablito. John Ardenson García. Hola, Freddy, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, te Sí, escuchamos. muchas gracias. Disculpe, una pregunta. Yo también he trabajado en un estudio jurídico y he visto lo que es las demandas y de demandantes y demandados, ¿no? Sobre los accidentes, ¿no? Sobre el principio de la realidad, premisa de la realidad, quisiera hacer la pregunta. Si el trabajador sufre un accidente, ¿no? Y está con sus EPPs, pero no es el PP adecuado, no es el mejor, ¿no? Sufre un accidente y y el empleador quiere, bueno, le hace una demanda, pero él se dice, como dice, no, se limpia la mano
diciendo que él ha entregado los EPPs. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad ahí? ¿El trabajador o el empleador? Excelente pregunta, señor usuario. Al respecto es importante acotar dos cosas. La primera, en efecto, es importante entregar los EPPs, pero no olvidemos que hay una jerarquía de eliminación de riesgos, en las cuales los EPPs son la última medida que debería tomar el empleador. La primera es la eliminación del riesgo. Cuando esto no sea posible, sustituir el riesgo por otro. Cuando esto no sea posible, aplicar controles de ingeniería. Solo si nada de esto es posible, ahí recién está la opción de dar los equipos de protección personal. Entonces, incluso si yo le diera el mejor de los equipos de protección personal, ya de por sí estoy haciendo la acción menos cumplidora del principio de prevención. Estoy haciendo la acción menos protectora con mis trabajadores, incluso si les doy el mejor EPP, el EPP más adecuado para su riesgo. Me dejo entender. Entonces, yo podría darle, por ejemplo, a mi trabajador la mejor de las rodilleras, la mejor de las fajas para cargar peso. Pero si yo lo hago cargar un peso desproporcionado todos los días durante un periodo amplio, aún con eso definitivamente le voy a causar un daño en las rodillas, en la cadera y en la columna. Es casi seguro que eso va a pasar. Entonces yo podría justificarme y decir, pero yo le di los mejores EPPs. Absolutamente no. Lo que debía hacer es sustituir o aplicar controles de ingeniería. De repente traer un carro, ¿no? Un equipo, me parece que se llama paletizador, para poder poner el peso ahí y jalarlo. Y de repente, para jalar todavía el peso era mucho, entonces jalarlo entre dos. Eso es lo que debía hacer para realmente estar cumpliendo con el principio de prevención. No lo he hecho simplemente dándole unos EPPs, y mucho menos si les he dado unos EPPs que no son los adecuados. Entonces, se debe tener en cuenta todo eso. En el caso específico que usted me pone, hay un incumplimiento del deber de prevención del empleador clarísimo. Y por supuesto que debería haber una demanda ahí. Hola, Hola, Walter, te escuchamos. ¿cómo están? ¿Qué tal? Con Buenas las disculpas tardes. Buenas tardes, con las disculpas del caso. No puedo activar el micro, no hemos podido activar el video, pero bueno, eh, primero dar una sincera felicitación y un abrazo virtual a Pablo. Gracias. Gracias, Pablo. Hiciste todo lo que se te recomendó y la verdad de las cosas me ha dejado un poco feliz, tranquilo, ¿ok? Mm, no nos equivocamos. Gracias. Eh, con sinceridad te digo, Pablo, bienvenido al grupo de los expositores, de los buenos expositores, Así es, ¿ok? bienvenido, Buenas, Pablito. el grupo. Gracias. Entonces, diciéndole al público también que tenemos, como ya dijo nuestro expositor, tenemos que tener 4 exposiciones en el sentido como mínimo. Y Pablo está encargado de hacer estas 4 exposiciones. Ya empezamos con una. Vamos a tener en el transcurso de los días o tiempo que estamos haciendo las programaciones correspondientes, que lo vamos a completar con las otras 3 más. Señores, espero que esta exposición, el comienzo de esta exposición de las 4 sesiones que lo va a hacer nuestro estimado Pablo, sea de agrado y bien, hacerla también extensivo a las demás personas de que ya nuestra moderadora, la licenciada Gloria Vera, lo va a estar haciendo público en su oportunidad. Pablito, muchas gracias. No sé, Gracias, Pablito. Ahora le vamos a dar el pase a Piero. Piero, Joel, te escuchamos. con gusto. Piero, buenas tardes, ¿cómo estás? Piero Joel Lezama.
creo que debemos seguir con las consultas, las preguntas por escrito. Ok, José Castro Mitac dice, buenas tardes, ¿dónde puedo encontrar la lista de actividades y qué tipo de exámenes médicos debe pasar cada colaborador, por ejemplo, al empleador o al asistente administrativo? Bueno, al respecto, evidentemente, asumo que el usuario nos está haciendo una pregunta respecto al SSTR. Quisiera confirmar si es así. En la lista de actividades de riesgo está también en la norma, no hay... o sea, esas son las enfermedades, perdón, las actividades consideradas riesgosas. No significa que son las únicas en las cuales yo pueda contratar el SSTR. Ahora, respecto a los exámenes ocupacionales, tenemos exámenes preocupacionales, tenemos exámenes ya dentro del vínculo laboral y tenemos exámenes de desvinculación laboral. Entonces, evidentemente mi examen tiene que ser completo, tiene que ser un examen para todo tipo de riesgos. Es decir, evidentemente no va a ser la misma exigencia física que yo voy a necesitar para un trabajador que va a estar sentado en la oficina todo el día que para un trabajador que va a subir a mina. Evidentemente, en el caso del trabajador que va a subir a mina, voy a necesitar una excelencia física completa, porque va a haber un desgaste físico, va a haber un desgaste también orgánico, y todo eso debe estar considerado. Pero el examen siempre debe ser un examen completo. No habría nada de malo si de repente yo me enfoco principalmente en cómo están los pulmones de mis trabajadores antes de contratarlos. Si sé que van a realizar labores de mina, por ejemplo, eso estaría bien, sobre todo porque muchas enfermedades ocupacionales se manifiestan después de un tiempo. Es decir, yo ahorita estoy expuesto a mina. Yo no voy a desarrollar neumoconiosis ahorita. Voy a desarrollar neumoconiosis de acá, de repente, a 8 años, a 10 años, fibrosis pulmonar, algún tipo de problema de salud de ese tipo. Entonces, ¿qué pasaría si yo estuve en una empresa 5 años y luego paso a otra 5 años y luego paso a una tercera, donde incluso ya no estoy haciendo labores tanto de ingreso a mina y ahí desarrollo neumoconiosis? ¿A quién le pido la indemnización? Entonces, esos son factores que tienen que tomar en cuenta los empleadores a la hora de contratar trabajo. Yo tengo que saber cómo está ingresando este trabajador, con qué grado de menoscabo está ingresando a trabajar para mí, para saber de qué grado de menoscabo soy responsable. Si mi trabajador viene con ya, digamos, problemas en sus pulmones, saberlo, no necesariamente, o sea, no necesariamente me va a impedir contratarlo. Claro, si voy a realizar labores que expongan más su salud, lo acorde con el principio de prevención sería ni siquiera contratarlo, porque puedo empeorar su salud. Pero si, digamos, yo ya no realizo una labor de exposición a minas y decido contratarlo, va a trabajar en oficina, necesito saber el grado de daño que tiene ahora, justamente para evitar que luego la demanda llegue contra mí y él pueda decir, sí, yo he generado este daño trabajando en esta oficina. No. Y también sirve al trabajador para que él sepa, ok, yo ya tengo un grado de menoscabo en mis pulmones del 20%, 30%. Es evidente que lo he adquirido trabajando en las mineras donde estaba. Entonces, a una demanda por resarcimiento. Ok, ahora le damos el pase a Arturo Vázquez, quien ha alzado la mano. Arturo, buenas tardes, te escuchamos Muy buenas tardes con todos, ¿me escuchan? perfectamente. Bien, Exactamente. muy agradecido. Gracias por la exposición. Estaba atento al principio de capacitación en el cual usted indicaba que no solamente alcanza la capacitación al trabajador, sino también a trabajadores de empresas de tercerización, lo cual es interesante, pero sin embargo, cuando uno capacita a unos trabajadores de tercero, en los fueros jurisdiccionales, existen diferentes sentencias a nivel inclusive de casación que una capacitación implica desnaturalización del trabajo, de la tercerización. Y precisamente es la capacitación uno de los elementos que ha motivado la desnaturalización, reitero, de la tercerización. En ese sentido, la consulta al expositor es cómo efectuar una capacitación a trabajadores de tercerización o quizás intermediación laboral sin generar desnaturalización y contingencia alguna al empleador. Gracias. A usted por su excelente pregunta, señor usuario. Bueno,
paso a responderlo directamente. ¿Por qué hay esta obligación con los empleados de tercerizadoras? O sea, de contratistas y de subcontratistas. Por el deber de coordinación. El deber de coordinación está establecido como parte del deber de prevención, justamente, y ya hay resoluciones de subintendencia, de SUNAFIL, estableciendo esto. Es decir, se sanciona al empleador, bueno, en este caso hablemos de la empresa principal, por no cumplir con el deber de coordinación que debe haber con la contratista y la subcontratista y no informarle a sus trabajadores, o sea, hablo de los trabajadores de la contratista y de la subcontratista, de los riesgos dentro del trabajo. Entonces, respondiendo a su pregunta, porque quisiera acotar algo, el tema de la desnaturalización y la tercerización da para su propia charla, es un tema sumamente interesante y han habido muchos cambios, incluso ahorita hubo hace poco un reglamento que ahorita ya está esperando la sentencia confirmatoria de la acción popular, que busca justamente que se declare nula, respecto al tema el núcleo de la actividad. Entonces, ese tema es muy interesante y yo discrepo, en todo caso, con las resoluciones que usted cita. Yo no creo que darle capacitaciones al trabajador de una contratista o una subcontratista debería verse como un rasgo de desnaturalización, porque en realidad el uso de la tercerización es un uso, el uso de la tercerización en sí, mejor dicho, es un mecanismo completamente lícito, es un mecanismo completamente legal. Lo único que tiene que buscarse es que no existan fraudes a la hora de aplicar esto. Es decir, estemos hablando de empresas con multiplicidad de clientes, que no tengan dependencia de la empresa principal, que no estén vinculadas económicamente a la empresa principal. Pero respondiendo a su pregunta, porque evidentemente yo puedo tener mi opinión, pero lo que prima es la opinión de la Corte Suprema, para evitar este tipo de contingencias, lo que usted debería hacer más bien es fiscalizar que sea la tercerizadora, que sea la empresa que presta el servicio, la contratista, la subcontratista, la que realice estas charlas. Es decir, yo no le voy a dar directamente la charla a los trabajadores, pero voy a fiscalizar que para entrar a trabajar en el centro de labores, todos tengan las capacitaciones dadas por la contratista o la subcontratista, donde este trabajador acepte que o firme o acepte que recibió esta capacitación. ¿De quién? De su empleador, de la empresa contratista, de la empresa subcontratista. Y de esa manera no me expongo a que alguien considere que acá hay una relación directa, que acá hay una desnaturalización, pero sí cumplo con el principio de prevención. Porque eso es lo importante, caballero. Lo importante es que si Dios no quiera, pero sucede un accidente, esto no se deba a que el trabajador no recibió la capacitación adecuada. Ya sea que la recibió directamente de mí o de la contratista o de la subcontratista, pero que la recibió. Eso es lo importante y esa sería mi respuesta. Perfecto. Entonces, continuando, Carla Larios dice, ¿cómo se procedería ante un accidente u problemática de colaborador que trabaja mixto en oficina? ¿Sale al campo? ¿Se buscaría solo la solución objetiva o ya existen especificaciones sobre los colaboradores que trabajan fuera de las instalaciones cumpliendo su labor? ¿Cómo regiría el horario de jornada laboral? Muchas gracias por la exposición. Interesante la pregunta, muy interesante. Entiendo bien a lo que va. Es decir, estamos hablando de un trabajador que no es el trabajador típico. No es el trabajador que viene a la oficina, se sienta 8 horas, hace su labor y luego se va a su casa. Estamos hablando de un trabajador que por las propias funciones que realiza, tiene que ir de repente bueno, la usuaria dice a campo, me imagino que se refiere, puedes hacer actividades fuera del centro laboral. ¿Para qué está yendo fuera del centro laboral? ¿Para qué está yendo, por ejemplo, digamos que la mandamos a Huaral a realizar, no sé, labores de topografía? Ok. ¿Para qué está yendo a Huaral? ¿Para qué hace estos viajes a estos lugares? En cumplimientos de sus funciones laborales. No está yendo a Huaral a pasear, está yendo justamente a cumplir Sí, vamos hasta las funciones. hasta el carro, hijito.
está yendo a cumplir con sus obligaciones laborales. Entonces, si sufre un accidente, por ejemplo, digamos, está realizando sus labores de topografía en Huaral, se tropieza y se cae. ¿Eso debería ser cubierto por el SCTR? ¿Sí o no? Sí. Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque para que sea accidente laboral, la definición del accidente laboral está en la norma, pero a lo que voy es a que para que sea accidente laboral, la pérdida de la salud intempestiva tiene que haber sucedido en el desarrollo de las funciones del trabajador. Claro, lo típico es que esta pérdida se realice en el centro laboral, pero eso no es exclusivo. Ojo. O sea, si yo, en cumplimiento de mis obligaciones, salgo y sufro un accidente, Ya, Xavi Gio, gracias. evidentemente esto todavía va a ser protegido bajo el derecho laboral y bajo las normas de la seguridad y salud del trabajo. El deber de prevención alcanza estas situaciones. Esa sería mi respuesta. Perfecto. Ahora le vamos a dar el pase a Elizabeth Arias, quien ha alzado la mano. Elizabeth, ¿te escuchamos? Elizabeth, buenas tardes, te estamos escuchando. Hola. Le damos el pase a Nadiuska Zavala. Nadiuska, buenas tardes, te escuchamos. Disculpe, estaba con el audio apagado. No sé si todavía puede intervenir. ¿Cómo no, Elizabeth? Te escuchamos. Le agradezco. Primero agradecer al expositor por su clara exposición. Y la consulta es la siguiente. En materia de salud ocupacional, presento un caso. Quisiera saber si el caso que voy a mencionar se considera una enfermedad ocupacional. Sucede que en la empresa hay un trabajador que realiza trabajos administrativos continuos, ¿no? Pero ha sido diagnosticado con hemorroides por un tema de horas continuas, bueno, de horas sentado. ¿Eso se considera como una enfermedad ocupacional? Ya que lo ha contraído, ya este trabajador viene realizando esa actividad 17 años. Ok, ¿Se considera una enfermedad ocupacional o no? gracias por su pregunta, señorita usuaria. Muy interesante, por cierto. Y ahí quiero Gracias. volver a la respuesta de mi primera pregunta. Hay un listado de enfermedades ocupacionales. ¿Las hemorroides están en el listado de las enfermedades ocupacionales? La respuesta es no. ¿Pero qué dije al inicio? No por no estar en esta lista significa necesariamente que no son enfermedades ocupacionales. Pero las hemorroides tienen una gran desventaja, al igual que, por ejemplo, la gastritis, o incluso, y esto sí es bastante polémico, para mí al menos lo es, la lumbalgia. Es casi imposible que en el ámbito judicial se considere alguna de estas enfermedades como enfermedad ocupacional. ¿Y sabe por qué? Porque es muy difícil demostrar que el nexo causal sea exclusivamente culpa del empleador. Es decir, si yo, por ejemplo, me caigo en mi centro laboral, es evidente que esto ha ocurrido en cumplimiento de mis funciones. Si yo, por ejemplo, sufro una rotura de mis ligamentos y mi función es cargar y descargar mercadería todos los días, es evidente de que lo que tengo es un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, mejor dicho. Si yo, por ejemplo, sufro una electrocución y mi trabajo es justo ser electricista de la empresa, es evidente que acá hay un accidente de trabajo. Entonces, ¿qué pasa con las hemorroides? Pasa con la gastritis. ¿Y qué pasa? Polémico, pero bueno, ¿qué pasa según la jurisprudencia actual con la lumbalgia? Pasa de que es muy difícil determinar que esta enfermedad que padecen estos trabajadores y que es real, o sea, los trabajadores vienen con todos sus documentos médicos, pero es muy difícil demostrar que estos sean consecuencia exclusiva de las labores que realizan. Es decir, el trabajador me dice, mira, este empleador me hacía trabajar sin permitirme comer y yo ahora tengo gastritis. Pero hay otros trabajadores que tienen el mismo horario y no sufren gastritis. ¿Por qué? Porque evidentemente también hay un factor ya genético, ya hay, digamos,
un tema de herencia, un tema a la que algunos trabajadores son más propensos que otros a sufrir una enfermedad por cierto riesgo. Y entonces, en esos casos, lo que hace la judicatura es decir, bueno, no me queda absolutamente claro el nexo causal. O sea, de que la enfermedad que padeces es consecuencia directa, ojo, de la labor que realizabas. Y como no me queda claro, entonces no es enfermedad ocupacional. Entonces, no hay un resarcimiento, una indemnización. Entonces, mi respuesta es no un categórico no. Todo va a depender de las circunstancias particulares. Pero sí le puedo decir que lograr acreditar esto como una enfermedad ocupacional es muy difícil. Es muy difícil y lo difícil no va a estar en la primera instancia, sino en la segunda, y si llegase esto a la Suprema, cada vez es más complicado por los cambios que hay en la norma de casación, es mucho más difícil que en Suprema esto se sostenga como una enfermedad ocupacional. Pero no es un no categórico, porque como le digo, depende de las situaciones particulares de cada caso. Y por último, para que haya alguna posibilidad de lograr un resarcimiento, tendría que haber un documento de carácter técnico, es decir, un documento de carácter médico, en la que algún especialista en este tema, no sé cuál sería el especialista médico, señale, ¿no?, de que esta enfermedad está causada por el hecho de que el paciente estaba sentado durante tantas horas todos los días de forma prolongada, de repente por el tipo de silla que usaba. Esos ya son temas un poco técnicos médicos, pero eso daría un poco más de posibilidades a una eventual demanda. Pero sí le digo que sería algo bastante complicado. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, continuando con la última pregunta, Ariana Tapia nos dice, bueno, quería aprovechar para leer la felicitación de Carmen Salas Soria, quien dice lo siguiente: felicitaciones al expositor por tan buena charla y a ustedes los organizadores porque siempre están atentos a que nos informemos cada día más. Gracias a ti, Carmen. Ariana Tapia, buenas tardes. ¿Podría detallarnos qué documentación básica se debe presentar ante una empresa de tercerización para efectuar algún servicio? Muchas gracias. ¿Me podrías repetir la pregunta de lo que se está hablando? Sí, cómo no. Elizabeth Arias nos dice, por favor, en caso de que un trabajador viene trabajando 17 años en una empresa minera en el área de administración y haya sido diagnosticado por alguna enfermedad por estar sentado mucho tiempo, ¿se considera esto una enfermedad ocupacional? Creo que ya lo tocaste, la Claro, enfermedad de las es la pregunta hemorroides. que creo que Sí, hizo la usuaria es la pregunta que te ha repetido en vivo. Carla Larios dice, ¿cómo se procede? ¿Querías agregar algo, Walter? No. Ariana No, Tapia. no que agregar nada, simplemente es escuchar y seguimos con las preguntas. Ok, Ariana Tapia nos dice, buenas tardes, ¿podría detallarnos qué documentación básica se debe presentar en una empresa de tercerización para efectuar algún servicio? Me está preguntando, señorita usuaria, no sé si podría aclararlo de repente con su intervención verbal, ¿cuáles son los requisitos para realizar servicios de tercerización? ¿Eso es lo que me está preguntando? Creo que sí, creo que eso es lo que está preguntando. Vamos a invitarla a que formule su pregunta en vivo. Sí, bueno, Aparte, te pregunta Kiara del Rosario Noriega, ¿las hernias lumbares o subluxaciones de columna se consideran como enfermedades ocupacionales? las, Hernias lumbares o subluxaciones de columna. me parece que las subluxaciones estoy casi seguro que no, pero las hernias lumbares no estoy 100% seguro, habría que revisar el listado de enfermedades ocupacionales. Pero me puedo ceñir un poco
al tema de la relevancia que va a tener en temas de columnas, por ejemplo, cuando la labor del trabajador ha sido estar sentado todo el día, puede haber un resarcimiento por enfermedad ocupacional. Sobre todo ahora se está dando mucha importancia al tema de la ergonomía. Ahora no sé si han visto, hay mucho el uso de sillas ergonómicas, justamente porque se está tomando cada vez más conciencia, bueno, en nuestro país, en otros países esto ya es de conocimiento desde los 90, de que justamente la importancia de la ergonomía para no sufrir daños posteriores cuando uno realiza una labor de oficina. Entonces, nuevamente, yo me reitero, habría que ver el nexo causal, es decir, si se puede acreditar que el padecimiento de esta hernia discal, esta subluxación en la columna, no es, digamos, algo que se pueda haber adquirido por simple propensión, sino que está ligado, o al menos hay bastante sospecha de que está ligado a las labores que realizaba el trabajador, por ejemplo, cargar peso, o de repente estar sentado todo el día en una silla que no cumple con los estándares de ergonomía, pues ahí podríamos estar hablando sí de una enfermedad ocupacional. No por estar en el listado de enfermedades ocupacionales, porque como ya he dicho, me parece, al menos la subluxación no está, no estoy seguro de la hernia discal, pero que no esté en este listado no significa que no puedan ser calificadas como tal, simplemente de que hay que demostrar nexo causal, el vínculo o, digamos, que una es consecuencia de la otra, que la aparición de esa enfermedad es consecuencia de las labores que yo realizo. Y si es así, sí, sí habría posibilidad de conseguir un resarcimiento. Ok, muchas gracias, Pablito, nuevamente por tu participación. Ha sido como una brisa fresca en nuestro grupo de charlas que tenemos cada día. Esperamos que contar con el público la próxima semana. ¿En qué consiste la inspección laboral? Walter, ¿quieres agregar algo? Creo que Walter sigue con problemas técnicos, entonces los invito a llenar la encuesta de satisfacción, por favor, que nos es de suma utilidad. Gracias, Pablito.